¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del estado Guárico y estamos escuchando al cuarteto ahí en el fondo. Bueno, vamos a decirle primero que Venezuela está al norte de la América del Sur. Tiene por el norte al Mar Caribe, por el sur a Brasil, a Colombia, por el este a la Guyana y el Océano Atlántico y por el oeste a Colombia. Miren, en el estado Guárico nació una persona llamada Antonio Esteves, fundador del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Dejó una obra musical bien extensa y su principal obra fue para orquesta sinfónica llamada La Cantata Criolla. Él nació en Calabozo, estado Guárico, en el 1916 y murió en Caracas en 1988. También tenemos que aprovechar que estamos hablando de Guárico, hablar de los hermanos Miguel y Raúl Delgado Esteves, sobrinos además del maestro Esteves. Ellos fueron los fundadores del cuarteto, que es el grupo que estamos escuchando, por eso al fondo, y Raúl además fue director del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela por un periodo de 20 años. Lamentablemente ya falleció el 2019 en México. Miguel toca la guitarra y Raúl tocaba el cuatro. Bueno, Guárico tiene por el norte a los estados Carabobo, Aragua y Miranda, por el sur a Apure, Bolívar y por el este a Anzoátegui, por el oeste a Cojedes y a Barinas. Sus principales ciudades son Valle de la Pascua, Tucupido, Calabozo, Camaiguán, Chaguarama, Las Mercedes, Santa María de Piri y su capital es San Juan de los Morros, que está al norte del estado. Dentro de los bailes tradicionales que tiene el estado Guárico, bueno, ellos tienen diversidad, pero vamos a centrarnos en estos tres, que es el velorio de cruz, que lo hacen en casi toda Venezuela. Pero vamos a destacar que bueno, el velorio de Cruz de Mayo son en el mes de mayo, por eso también se llaman de Cruz de Mayo, y es una fiesta religiosa y social donde los recitadores cantan fulías acompañados de música con cuatro, maracas, arpa y guitarra, que son los instrumentos básicos del joropo, ¿no? Y bueno, de lo que son las fulías. También tenemos el pájaro guarandol, que es una comparsa donde varias personas danzan y cantan. Hay un personaje que representa al pájaro guarandol como tal, hay un brujo y hay un cazador, y más o menos la cosa habla de la cacería del pájaro y la gente hace para que no lo maten y al final, bueno, lo mata y después el brujo intenta resucitarlo. Eso es más o menos la trama de la cosa. También tenemos la burriquita, que es un baile al compás del joropo. El joropo, por cierto, ahorita vamos a hablar de él, pero bueno, es una donde el personaje principal danza simulando que tiene un disfraz donde él es el jinete y a la vez está sobre una burra y hace saltos, rebuzna y hace movimientos al son de la música. Entonces, bueno, digamos, también tenemos que hablarle de los carnavales. Los carnavales de Saraza son patrimonio cultural del estado Guárico y ya tienen más de 50 años, empezaron desde 1967. Son muy vistosos, son unas fiestas muy bonitas que vale la pena verlas en eso, obviamente por ahí entre febrero y marzo. El joropo. Bueno, el joropo es, para Venezuela, es algo muy importante, ya que el joropo es una forma tradicional de música y baile que identifica plenamente al venezolano, es un símbolo, un emblema nacional. Y tiene sus orígenes por allá por los años 1700 en el fandango español, solo que luego los llaneros, ellos lo llamaron joropo y bueno, se diferencia un poco, o en sus inicios se diferenció un poco del joropo que luego llegó a los llanos colombianos por el uso del arpa, que es uno de los instrumentos que se usan en el joropo tradicional venezolano desde el principio. Y bueno, quisiera que escuchemos un joropito de Florentino del Diablo para que, bueno, estemos en sintonía con lo que estamos hablando mientras seguimos conversando. Vamos a hablarles también de las comidas. Bueno, tienen el pisillo guariqueño, que suele prepararse con carne de venado, con carne de res, carne de chigüire y también el pastel de morrocoy, que sobre todo este último, sobre todo se consume en Semana Santa, porque hay veda para proteger al animal. Bueno, igual el venado también tiene veda y el chigüire. Pero para que sepan, bueno, estos sabrosos manjares se consiguen por allá. Tenemos la palometa de río, que es un pez que es pariente de la piraña, que se puede consumir, bueno,
incluso apanado, como se ve ahí en la foto, acompañado, por ejemplo, con puré de papa. Es un pescado alto en proteínas. Tenemos también los sancochos de gallina y el mondongo, que aunque son platos que se consumen en toda Venezuela, bueno, en los llanos se preparan muy rico, y específicamente en Guárico. Y se acompañan con una torta de casabe que es hecha a base de yuca. En lugar de usar el pan tradicional que es la arepa, se suele acompañar mucho con casabe. Tenemos que hablarle también de la chicha criolla, que se lleva a base de arroz y se endulza con azúcar, también le ponen canela, pimienta, guayabita para darle aroma. Dulce de lechoso papaya, que se endulza con papelón, que es la caña de azúcar, y le ponen clavos de olor. Y el arroz con leche, que también es un arroz muy cremoso, bastante cargado de leche, y que le ponen por supuesto azúcar, y tiene también canela en polvo. Muy rico esos platos. Bueno, hay que hablarle obviamente de un símbolo que representa el estado Guárico y en particular a San Juan de los Morros, que es la capital del estado Guárico. Y él se llama en realidad Monumento Natural Aristides Rojas, pero es conocido como Los Morros de San Juan. Es un parque, pues es un parque que tiene 27 kilómetros y por ahí se consiguen también unas salas de baño de aguas termales, que son las que ven en la parte de abajo, que tienen una infraestructura bien bonita, o sea que si la visitan se puede disfrutar, bien sabroso. Tenemos que hablar del río Guárico, porque esto es el emblema de del estado, pues, porque este río tiene 525 kilómetros desde el norte del estado hasta el sur, lo atraviesa completamente y el estado lleva su nombre gracias a este río, que además en lengua o dialecto indígena caribe significa cacique. Entonces, bueno, este río es parte de la vida fundamental de este estado, ¿no? Que además dentro de sus actividades económicas está el tema de la ganadería. Y bueno, está también incluso la cría en algunos sitios de estos peces de río. Este río incluso lo han aprovechado creando estas represas o embalses, que estos no son los únicos, pero son los principales del estado, que son el de Calabozo, que se ve en la parte izquierda, y el de Camatagua a la derecha. Y bueno, por supuesto los embalses ayudan para controlar tanto el desbordamiento de los ríos en la época de lluvia como en la época de sequía, aprovechar el agua lo mejor posible para el riego, para el consumo humano y el consumo de los animales. Mire, como les decía, dentro de las actividades que se desempeñan en el estado, pues está el tema de la ganadería, pues ahí podemos ver a unos llaneros haciendo el arreo de ganado en la población de Espino, y les quisimos mostrar el arco del triunfo de Zaraza, como se llama el monumento al lado derecho, porque es lo que uno observaría si uno va hacia Zaraza, viajando desde el oriente de Venezuela hacia los llanos. Tenemos que mencionar los parques nacionales de Guatopo y Aguaro. El Parque Nacional Guatopo va desde Santa Teresa del Tuy en el estado de Miranda hasta Altagracia de Orituco en Guárico o viceversa, y tiene 122.464 hectáreas, y Aguaro en Guariquito, que tiene 5.800 kilómetros aproximadamente, ¿no? Bueno, en el Parque Nacional Guatopo, sobre todo, tiene una vegetación tan variada y unos microclimas que son un poco más suaves que en Aguaro. Eso hace que la vegetación sea más abundante y sea más tipo de bosque tropical. Y ahí podemos encontrar marsupiales, perritos de agua, perezas. Hay 3 especies de cachicamo, osos meleros, más de 50 especies de murciélagos, jaguares, hurones, águilas, arpías, guacamayas, loros. De hecho, en ese parque, aunque hay unas zonas que están bien identificadas y acondicionadas para que los humanos estén por ahí sin ningún problema, hay otras zonas donde hay que ir guiados por lo mismo, pues, porque la fauna, puedes de repente te consigues por ejemplo, con un jaguar y eso es peligroso, ¿no? Además de que el ser humano tiende a ser destructivo por sí, entonces capaz que empiece a cometer cosas que no debe hacer. Pero bueno, ya saben, estos sitios los tienen por allá. Como les decía, Aguaro también es un parque nacional importante, y si van por allá, visítenlos. Bueno, los llanos, antes de despedirnos, ya estamos llegando al final, tienen, por ejemplo, podemos observar en los paisajes de los llanos
Por ejemplo, lo que se ve en la foto en la parte superior derecha, que son esas grandes extensiones de terreno donde generalmente hay estanques con agua y entonces se pueden observar, por ejemplo, garzas, nutrias, chigüires, monos araguatos, incluso anacondas. Aparte de eso, bueno, hay esos sembradíos como lo que se ve en el centro, en la parte de arriba, al lado los hilos donde, por ejemplo, se puede guardar el maíz y el sorgo del cultivo. Y a la izquierda, pues, vemos a un llanero por ahí montado su caballo y haciendo el arreo del ganado. Así que ya saben, si van por ahí, por esa zona, pueden disfrutar unos paisajes bellísimos, unos atardeceres, unos amaneceres y una cultura definitivamente propia del llanero que para ellos, para venezolanos en general, pero para ellos el tema de su joropo y eso es una cosa que es parte de su vida. Y desde que se levantan a ordeñar las vacas y eso es cantando su tipo de canciones. Mire, también tenemos Valle de la Pascua y la Catedral de Calabozo. Bueno, Valle de la Pascua, como vemos, ahí vemos su catedral del centro y la Catedral de Calabozo, que son templos de los años 1700, arquitectura barroca española clásica. Así que ya saben, si van por allá, esas son cosas que pueden ver, pueden comer y estamos pendientes con otros estados. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal y ya saben que nos vemos pronto.